interesante, en un mundo en el cual se habla que las plantaciones de pinos y de eucaliptos son bosques plantados, los llaman así. En Chile, sin embargo, los han definido de otra manera, mucho más acorde con la realidad, que es decir que son milicos plantados. Y dicen que son milicos plantados porque están todos en fila, son verdes y los ven permanentemente avanzando en contra de ellos. Un bosque no es un conjunto de árboles, un bosque es un ecosistema completo que comprende el funcionamiento del agua, el funcionamiento de los suelos, la fauna, la flora acompañante de los árboles, los arbustos, las lianas, las plantas epífitas, las parásitas. Eso es un bosque. Si uno mira el suelo en una plantación de pino, ve que hay una acumulación de pinocha, de hojarasca, en la cual prácticamente no vive nada. Uno no ve pájaros viviendo, no ve insectos, es un desierto desde el punto de vista alimenticio para la fauna. En el caso de las plantaciones de especies exóticas, de monocultivos, uno lo que ve es lo que siente es un gran silencio, y el único ruido es cuando uno va quebrando ramas que no se han descompuesto. Y no se han descompuesto justamente porque no existe toda la flora y la fauna, macro y micro flora y fauna, que son las que descomponen la materia orgánica que va cayendo de los árboles y la reincorporan al suelo. Es decir, hay una serie de impactos que se van repitiendo justamente porque no son bosques. Entonces, para nosotros el tema central cuando se habla de este problema no es que estemos en contra de las plantaciones en sí, estamos contra un tipo de plantaciones, pero a su vez, desde el punto de vista conceptual es importante definirlos como cultivos. El primer problema que ocurre normalmente es que son de gran extensión y normalmente ocupan tierra o bosques que ya estaban siendo utilizados por poblaciones locales. Entonces esas poblaciones locales se ven afectadas en todos sus medios de supervivencia, se quedan sin la tierra. La mayoría de los pobladores han vendido sus tierras y se han ido. Cuando la compañía empezó a plantar eucalipto cerca de los arrozales, el agua empezó a faltar y descubrieron que no podían cultivar arroz. Uno por uno se fueron, dejando sus tierras. Fueron a trabajar a otros lados, como peones o con la compañía. De algo tienen que vivir. Tengo 10 hijos. Mi marido falleció cuando el más chico tenía 10 años. Sufrí problemas nerviosos por el choque de su muerte. Somos muy pobres, tengo que criar sola a mis hijos. Mi yerno precisó dinero y utilizamos mi campo como garantía. Después no pudo pagar el préstamo y la compañía quiso hacerse de mi campo porque tenía deudas y no podía pagar. La compañía enjuició a la señora Chum Chai y ella tuvo que presentar testigos a la corte para comprobar que la tierra era suya. Fue amenazada y amedrentada por la compañía y la policía. Finalmente, gracias a la intervención de sus abogados, el juez falló en su favor.
Los pobladores han perdido muchas tierras a la compañía para sus plantaciones de eucalipto. La compañía ha plantado en áreas de selva protegida, en tierras comunales, en arrozales y en las huertas de los pobladores. El gobierno pretende que las poblaciones de eucalipto sean lo mismo que la selva nativa. Pero no es así. Es un cultivo como cualquier otro, que hay que cosechar cada 5 o 6 años. Bueno, aquí estamos en la comunidad de Choque, que limita, o sea, digamos, aquí con el lago. A partir de los límites que quedan acá, bueno, anteriormente fue de los mapuches, por ejemplo, entonces se repartió, y de ahí que se metieron los particulares, pero en una forma muy, digamos, la tierra muy barata. Se cambiaba un cordero, una vaquilla por 1 hectárea, una yuntaguaya por 5 o 6 hectáreas. Pensamos de que el Estado, ya vemos que ellos están debiendo una deuda muy grande, digamos, al pueblo mapuche, porque nosotros sin tierra no somos nada, porque nosotros no somos profesionales, nosotros no vivimos de una oficina, no vivimos de un, digamos, de un oficio, vivimos nada más que de la tierra. Lo primero que hay que decir es que aquí en Chile hoy hay un conflicto mapuche, ¿no? Y ese conflicto mapuche tiene para nosotros tres aspectos transversales que podríamos llamar así. El primero es un poco el que contaba don Juan, ¿no? Es toda una deuda histórica, todo un pasado de expropiación, de robo, de usurpación del territorio mapuche y de las tierras. El segundo aspecto es el aspecto de derecho, ¿no?, de ese pueblo, de recuperar ese suelo perdido, esas tierras, y a eso hoy día, por efecto, ¿no?, de que esas tierras están hoy día en su gran mayoría en manos de empresas forestales, se ha producido un grave problema medioambiental, porque las plantaciones que vemos aquí y la explotación que está detrás de nosotros trae implicancias para el lago. Aquí se fumiga con helicópteros, con aviones, se botan productos tóxicos que después por efecto de lluvia, por intermedio de las cuencas, van a terminar en el lago. La erosión, es decir, también se ve que avanza rápidamente. Aquí la tala rasa, que es lo que aplican aquí, es una de las técnicas de corte más dañinas que puede existir porque no queda nada. Y después entonces, como está en laderas, por efecto de lluvia, todos los productos van a parar al lago. Lo interesante es que en todos lados donde se implantan, sea en Chile, sea en Brasil, sea en Indonesia, sea en Tailandia, sea en Sudáfrica, en Malasia, en cualquier lugar donde se implantan, cuando adquieren cierta escala, inmediatamente despiertan luchas en su contra. En Tailandia, por ejemplo, hay un odio contra el eucalipto en particular, un odio como yo nunca he visto en ningún otro país del mundo. Y la razón es muy sencilla, en realidad. Ellos son campesinos que su dieta principal depende del arroz. El arroz es vida. Cuando plantan el eucalipto, no solo le sacan parte de su tierra, sino que además el eucalipto le saca toda el agua. Sin agua no hay arroz posible. Lo llaman el árbol egoísta. Los niveles de agua son afectados por el eucalipto. Los arroyitos están desapareciendo y la tierra se deseca, se pone dura. Después de las lluvias, el suelo se seca mucho más rápido. Antes, el suelo retenía el agua de lluvia durante 10 a 20 días. Ahora no. Lo primero que tuve que hacer para volver atrás, tuve que preguntarle a mi abuelo, ya, a mis vecinos, a mis tíos, cómo eran estos campos, cómo era antes. Lo que traté de sacar de ellos que en 20, 40 años, 50 años atrás todo esto era un monte, ¿ya? Pero esto de esas fechas hasta acá ya está quedando poco monte nativo. Hay una parte que yo conocía hace 20 años atrás, que iba a una montaña tan linda, había tan linda agua, ya, y de repente cuando lo voy a ver hace 20 años, lo voy a ver ahora, no encuentro el monte, no encuentro montaña, no encuentro agua, no encuentro nada. Entonces eso a mí me dolió.
Y por eso en este momento estoy recuperando el poco monte nativo que hay con mis vecinos, y a la juventud lo estamos instruyendo harto en esto de tratar de cuidar el bosque nativo. Hay unos lugares que mis vecinos, sus papás, sus abuelos plantaron mucho eucalipto, y en estos momentos están sin agua, no tienen agua. Entonces cada vez que voy a buscarle agua a ellos, siempre le encuentro plantas de eucalipto cerca del pozo, y sus pozos que antes tenían 1 metro y le tenían agua permanente, ahora no tienen agua, ya tienen que buscar a una profundidad de 7 metros el agua, la napa de agua. Entonces yo les dije qué pensaban a futuro, de qué le iban a dejar de recuerdo a sus hijos, ¿ya? Si le iban a dejar el eucalipto o le iban a dejar el agua. ¿Qué es lo que pasa después? Esa es la pregunta. Si uno mira la historia, ves que lo que han dejado este tipo de monocultivos promovidos a escala internacional, a escala mundial, han resultado en la destrucción total de la vida de la gente y de los ecosistemas donde la gente vivía. En todo esto lo que ha habido es una apropiación de la tierra, primero, que pertenecía a campesinos que vivían ahí. Segundo, ha llevado un boom económico en la región, del cual poco se ha beneficiado la gente local, pero sí algunos, pocos. Pero después que desaparece, los empresarios simplemente se van, y lo que dejan atrás es el desastre completo, y la gente termina viviendo mucho peor que antes. A su vez hay otros impactos que también son catalogados como ambientales, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad. Como son monocultivos, como ocupan grandes extensiones, tiende a desaparecer toda la flora y fauna local. Entonces, esta pérdida de biodiversidad, ¿qué significa en términos de la gente local? La biodiversidad es parte de su dieta diaria, por un lado. La gente que habita en las zonas tropicales de bosques viven en gran medida de los bosques, se alimentan de los bosques, tienen su farmacia en los bosques, de ahí se abastecen de medicamentos, tienen la leña para su fuego y para su calefacción. El bosque es una gran despensa, es una gran farmacia y les provee de casi todos sus bienes.
Nosotros, en primer lugar, como mapuche, necesitamos, o sea, que estamos proyectando de recuperar y rescatar lo nuestro, que es lo auténtico, lo verdadero, que como mapuche, nosotros somos felices de ser mapuche, en primer lugar. Yo al menos soy feliz de ser mapuche, porque, bueno, por tantos años nosotros hemos sido postergados por los gobiernos, que no nos dan facilidades, y cuando ahora que ya nosotros tenemos que hacernos valer, que también somos seres humanos y que también necesitamos desarrollarlo como personas y trabajar, pero trabajar en forma honesta. Y los recursos los tenemos, o sea, los recursos naturales, por no hacer la plata. Pero los recursos están, el lago que es tan lindo, precioso, el paisaje precioso, los árboles y la tierra, que lo poquito que tenemos nosotros lo tratamos de hacerle un tratamiento especial, recuperando lo auténtico como es lo orgánico. La tierra, darle su alimento que verdaderamente necesita, no imponerle como algo artificial, ponerle lo propio, lo que era antes, porque antes nunca el mapuche usaba fertilizantes para tener una comida sana y limpia. Seguir las plantaciones de nativos, por ejemplo, todo lo que es árboles naturales, no pino como lo vienen a imponer los huincas acá, lo que es la araucaria, puede ser el mañío, el avellano, el boldo, todos esos árboles naturales, el guaye, y los sirven para tantas cosas, esas cosas nosotros, para teñir la lana, los sirve como alimento, como subsistencia y como para trabajar igual. Es dura la vida, pero a mí me gusta, me encanta. Yo por nada me iría al pueblo de nuevo, aunque tuviera plata, no me iría, porque me sentiría enjaulada. Y aquí no, pues libre, todo libre y tranquilo y sano. Bueno, el árbol es un canelo, ya esto sale donde está el agua. Es bueno para remedio, ya, para los machacones, para la herida, para los dolores de cabeza. Se ponen una hoja en la frente y se le va el dolor de cabeza. No tienen para qué de repente tomarse una dipirona. Yo no estoy en contra de que se planten árboles, por supuesto. Lo que estamos hablando es de un tipo de plantación, de un modelo de plantación que es el que está generando problemas, que son los monocultivos a gran escala de especies exóticas realizados bajo el modelo de la Revolución Verde. Ese modelo se vende de dos maneras distintas. Se vende del lado ambiental y del lado social, o socioeconómico. Del lado ambiental se vende, por lo que yo decía al principio, que estamos plantando bosques. Eso es lo que se dice en todos lados. Y para la percepción de la población de un bosque es como algo positivo. El primer mecanismo es apelar a la conciencia ambiental de la gente y engañarla, en definitiva, con algo que no es cierto. Lo segundo es algo igualmente falso, que es decir, la forestación va a traer empleo y va a traer desarrollo a la región o al país. Las empresas forestales, por un lado, dicen, nosotros contratamos a, por ejemplo, 7.000 personas. Entonces uno dice, bueno, esta empresa generó 7.000 empleos. Ese es el razonamiento simplista. Pero uno tiene que ver que la empresa ocupó tierras, que antes no estaban vacías, estaban habitadas y estaban produciendo. En Espíritu Santo y Bahía, Brasil, el gigante Aracruz tiene más de 200.000 hectáreas de plantaciones y es el mayor productor de celulosa blanqueada de eucalipto del mundo. El padre José Koopmans entrevistó a un campesino que no quiso vender su tierra a la compañía. Opa. Oh, compadre. ¿Todo bien, padre? ¿Mucho trabajo? Mucho, sí. ¿Plantando qué? ¿Qué estás plantando? Papas dulces, frijoles, mandioca.
Ah, mandioca. Si yo te ofrezco un buen precio para tu tierra, ¿me la venderías? No, no te la vendo. No puedo hacer otra cosa. No conozco otra cosa. Si te vendo mi campo, ¿sabes lo que pasaría? Tomaría la plata, iría a la ciudad y en 6 meses toda la plata se ha evaporado, comido. Sin embargo, sigo viviendo. Estoy muy viejo para trabajar en la compañía. No me contratan. Así que, ¿ves? No te puedo vender mis tierras. Entonces, ¿por qué tantos otros vendieron sus tierras? Porque no pensaron. Porque son todavía más débiles mentales que yo. Muchas personas que vendieron sus tierras se arrepienten ahora. Tantas promesas les hicieron. Uno de ellos murió. No le quedaba nada para comer. Pobre viejito. No podía trabajar más y él no tenía más su huerta. Así es. Si tomás el dinero y dejas tu tierra, se acaba todo. Así que no es una buena idea vender tus tierras. Pero no entiendo por qué. La mitad de la población de San José tenía su propio campo. A metade do povo que está morando lá hoje, antigamente tinha terra. Todos, o casi todos. Quase todo mundo. Donde ves ahí los eucaliptos, es donde vivían los pobladores. A la derecha, allá. Y los que vendieron sus campos, ¿cómo les va? ¿Mejor o peor que a ti? Peor. Yo conozco un hombre que tenía un campo. Cultivaba banana, café, pomelos, todo lo que precisaba para comer. Hoy está barriendo las calles en la ciudad. Le pagan 100 reis, $100 por mes. Pero para cobrar, tiene que esperar 3 meses. Así que fuiste más inteligente que él en no vender tu campo. Sí, lo fui. Yo me quedo acá. Cuando tengo hambre y se me acaba la plata, salgo a la huerta y tengo cocos, naranjas. Tengo de qué morder. En África del Sur, las plantaciones de pino, eucalipto y acacia cubren por lo menos 1,5 millones de hectáreas, afectando los ecosistemas naturales de praderas, donde se localiza la mayor biodiversidad del país. Paradójicamente, pese a esas enormes plantaciones, la población de Sudáfrica sufre una enorme carencia de leña que utiliza para cocción de alimentos y calefacción. ¿Qué tipo de empleo genera? Genera nivel empleo en abundancia a nivel de plantación cuando se instala la plantación. Pero ese tipo de empleo es un trabajo zafral, por un tanto, con condiciones de trabajo pésimas, con mala alimentación, mala vivienda, etc. Un tipo de trabajo que no es el deseable si uno aspira a mejorar la calidad de vida de la población rural. Pero más grave aún, ese trabajo se termina cuando termina la plantación. Y entre el periodo que media entre la plantación y la cosecha, prácticamente no hay trabajo. Es un trabajo de vigilancia mínima y vigilancia contra la gente local, además. Y cuando llega la cosecha, que antes generaba bastante empleo, que venían los motosierristas con sus equipos de trabajo, ahora con las máquinas modernas cosechadoras, prácticamente tampoco genera empleo en el momento de la cosecha. Una máquina es un trabajo que hacía antes varias cuadrillas de monteadores. A nivel local prácticamente no genera empleo. El empleo puede generar algo en otros sectores. Puede generar, por ejemplo, a nivel de transporte de la madera. Ahí puede generar algo. Si la producción se orienta a la producción de celulosa prácticamente no genera empleo.
Son gigantescas plantas de un costo altísimo, de $1.000 millones más o menos, cada planta de celulosa moderna, pero que generan 200 o 300 empleos. Y empleos además que no van a la gente local porque son empleos altamente calificados que traen gente de otras zonas que ya conoce el tema. Entonces, a nivel local, el tipo de empleo que genera la planta de celulosa es empleos de limpiadores, de cuidadores, los peores pagos y los más elementales, digamos. En África del Sur, como en todos los países donde se instalan las plantas de celulosa, se están generando graves problemas de contaminación del aire y del agua. El origen de estas plantaciones que están creciendo, particularmente en los países tropicales, es en realidad muy sencillo. El problema es que Europa prácticamente no cuenta ya con bosques explotables para producir madera y papel en cantidad suficiente para el consumo que tiene. Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en Japón. O sea, los grandes consumidores por un lado ven que los bosques que tenían o han desaparecido o están en vía de desaparición. A su vez, en esos mismos países hay un muy fuerte movimiento ambientalista que lucha por proteger los pocos bosques primarios que están quedando. Entonces, la gran industria papelera mundial puso sus ojos en el sur y está fomentando o plantando directamente en estos países, del llamado tercer mundo o sur, porque en primer lugar la tierra es barata, comparando con lo que van en Estados Unidos o en particular en Europa y Japón. La mano de obra es muy barata, eso también es muy importante, y las reglamentaciones ambientales o no existen o son muy elásticas, por decirlo de alguna manera eufemística. Y a su vez, los árboles crecen muy rápido en estos países. Lo que pueden demorar en Finlandia en crecer 80 años, en Brasil demora 5, o en Uruguay demora 6. Entonces, y a su vez el aparato estatal en todos estos países fomenta directa o indirectamente a los monocultivos de este tipo. Los estados, ¿por qué lo hacen? Los estados están presionados por organismos como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, para el tema del pago de la deuda externa, para el tema de tener una economía orientada a la exportación. El tema es que para que esto sirva, implica que tiene que ser una materia prima barata. Entonces, para que sea barata, implica, y es lo que está pasando en todos los países del sur, en casi todos, es que el Estado subsidia a este tipo de plantaciones para abaratar los costos, en primer lugar. Los ciudadanos de cada país, en realidad, están subsidiando a las grandes empresas forestales y, por lo tanto, están subsidiando al consumidor de los países del norte. En Chile, por ejemplo, si una empresa forestal planta, al año le devuelven el 75% de lo que le costó hacer la plantación. En otros países como Uruguay es el 50%, en Paraguay el 50%, en Argentina también. Las empresas forestales no pagan absolutamente ningún impuesto, mientras que los productores de todo tipo, agrícolas, ganaderos o industriales, incluso todos tienen que pagar impuestos. Y en el caso forestal incluso es peor todavía, por dos razones. Por un lado, porque son empresas enormes, con un enorme poder económico, que no requerirían este tipo de cosas. Pero en segundo lugar, porque a nivel local significa que los municipios locales dejan de percibir una cantidad enorme de dinero que antes percibían y tienen que gastar más que antes para reparar todas las carreteras que las empresas forestales destruyen. El tema del consumo es un poco la causa y la consecuencia de un modelo de producción. Y el papel no se usa para libros, como se acostumbra a decir, pero hace falta más papel porque hay más alfabeto. El tema es que el gran consumo de papel no va a eso.
ese consumo totalmente innecesario está resultando en la destrucción de la vida de gente en otros lugares y de los ambientes de otra gente en otros lugares. A través del mundo, la resistencia a las plantaciones está creciendo. Pueblos como los mapuche en Chile, los tupiniquim en Brasil y varias etnias en Tailandia están recuperando sus tierras tradicionales en manos de las empresas forestales. Bosques primarios como estos son demasiado valiosos para ser sustituidos por una cosecha de papel.